Qué bueno que es estar juntos de nuevo. Qué bueno que es compartir la palabra de Dios. Así que cada momento es una celebración si la palabra de Dios está como centro de todo lo que hacemos, porque aprendemos a ser quien debemos ser en las manos de Dios. Te invito a que podamos orar y encomendar este momento a nuestro Dios. Estoy seguro que hoy recibiremos grandes cosas de parte de su palabra, así que acompáñame en esta oración. Padre, gracias porque podemos estar juntos. Gracias porque todo lo haces con un propósito. Que esta palabra nos pueda alumbrar, que nos pueda dar respuestas a todos nuestros interrogantes y que podamos descubrir una vez más juntos las riquezas que tienes para darnos, como cada vez que tu palabra nos llega desde tu corazón al nuestro. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, qué bueno es estar juntos. Te doy la bienvenida, ¿no? a este encuentro. Y quería comenzar hablándote sobre una historia muy interesante en la palabra de Dios. Es una historia que contó Jesús y tiene que ver con el prójimo. El prójimo, ¿no? Y quiero que veamos esta historia, pero quiero que la veamos, la analicemos desde el enfoque que te quiero contar. Primero, prójimo significa junto a, significa compañero. Prójimo significa cercano, próximo, el que está cerca tuyo, cerca del lugar en donde estás. Prójimo significa vecino, significa el otro, uno que no soy yo, alguien que está cerca, y también hace referencia a una ubicación, ¿no? A la ubicación de alguien. En definitiva, próximo o prójimo es ese alguien cercano. Y Jesús le da una dimensión distinta a las personas cercanas, una dimensión que nadie había notado hasta el momento en que Jesús relata esta historia magnífica. Y comienzo diciéndote esto también, ¿no? Que prójimo es aquel
que decide ser cercano, y no aquel que es cercano por la distancia en sí mismo. Digámoslo de esta manera, el prójimo es quien decide serlo. Yo no soy prójimo de aquel que tengo cerca, sino que yo decido ser el prójimo de alguien porque estoy dispuesto a acercarme, ¿no? Este es el sentido que le da Jesús en lo que te voy a contar. No nos compliquemos mucho y vayamos a la historia para entenderla con el ejemplo que dio Jesús. La historia, Jesús la contó cuando estuvo en la tierra, ¿no? Y la contó dentro de este contexto. Ahí va. Un hombre, vamos a decirle un cuestionador, le preguntó a Jesucristo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es ese cercano que debo amar como a mí mismo? Jesús, para responderle, le cuenta esta historia, ¿no? Y le dice, resulta que una persona iba caminando y a esta persona le salen unos ladrones, lo sorprenden y le roban todo, lo golpean y se dan a la fuga. El tipo queda como medio como muerto y aclaro, esto no sucedió en Argentina, pero cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Resulta que esta persona le salen los ladrones, lo sorprenden, le roban todo, ¿no? Al golpearlo y al darse a la fuga, como te conté, el tipo queda ahí tirado. Está ahí tirado. Y pasa una persona. Y esa persona lo ve, pero se hace como el que no lo vio y sigue de largo. Luego pasa otra persona. Lo ve ahí tirado. También se hace el tonto, mira para otro lado y sigue de largo. Pero pasa una tercera persona. Y al verlo, ¿qué hace? Se acercó, se acerca. Y la Biblia narra de esta manera, ¿no? Dice, vino cerca de él y al verlo tuvo compasión de él. Lo asistió e hizo todo lo mejor que pudo y mucho más para ayudarlo. Hay una pregunta final en esta historia que la pueden leer en Lucas 10, del versículo 25 al 37, Lucas 10, del versículo 25 al 37, la pueden leer, ¿no? Y hay una pregunta final en esta historia, que es la siguiente. ¿Quién de estos tres es el prójimo? ¿O es el cercano del moribundo? ¿Quién es el prójimo de ese que estaba agonizando tirado en el piso? Y esta respuesta es totalmente diferente a la pregunta que el cuestionador le hizo a Jesús. Es una respuesta totalmente distinta. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le responde, vos sos el prójimo. Al cuestionador le responde, tú eres el prójimo. No busques quién es tu prójimo, sino que cada uno tiene que ser el prójimo de aquel otro. Cada uno tiene que hacerse cercano de aquel que nos necesita. La pregunta es, ¿quién es el prójimo? ¿Quién de estos tres es el prójimo del que estaba agonizando? La respuesta es, quien tuvo misericordia. Cada uno de nosotros debe hacerse el prójimo, debe hacerse próximo, debe hacerse cercano de aquel que lo necesita. Lo que Jesús termina planteando es que tenemos que ir cerca de la gente, tenemos que ver a la gente, tenemos que tener misericordia, compasión,
y tenemos luego que verificar que se recupere una vez que damos el máximo. Eso está en la historia, ¿no? Cuando dice, vino cerca de él y al verlo tuvo compasión. Vino cerca de él y al verlo tuvo compasión de él. Lo asistió e hizo todo lo que pudo para ayudarlo. Y esto requiere una interrupción de nuestras rutinas. Esto requiere una interrupción de nuestras rutinas. Requiere una interrupción de nuestros objetivos personales. Objetivos personales que se alejan del enfoque de Dios. Las dos primeras personas que pasaron, seguro que tenían cosas importantes para hacer. Frenarse a ayudar seguramente los retrasaría en llegar a casa temprano, o los retrasaría en llegar a sus trabajos o sus estudios. Iban a ser retrasados en sus objetivos, ¿no? Frenarse seguramente estorbaría continuar con sus objetivos personales, que seguramente esos objetivos personales eran más importantes que frenarse y ayudar a otros, por lo visto. Pero debemos dejar que Dios interrumpa nuestros objetivos humanos que nos alejan de sus propósitos. Deja que Dios interrumpa tus objetivos humanos que te alejan de sus propósitos. La verdad es que vivimos todo el tiempo pensando en que no queremos que nos estorben, que nadie me estorbe. No queremos que nadie se interponga en el medio. Queremos alcanzar nuestros objetivos, sencillamente nos enfocamos tanto que un estorbo es incómodo. Y realmente no queremos que se interpongan en nuestro camino y nos desenfoquen de lo que queremos y buscamos y perseguimos. Por un lado, está bien enfocarse, pero el problema radica cuando nuestro enfoque nos saca a Cristo de nuestras vidas. Es fácil que nos desenfoquemos. Sí, lo es. Por eso debemos estar constantemente trabajando para no desenfocarnos de las cosas que vienen de Dios. Nuestra tarea es constantemente hacer morir lo terrenal, como dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, ¿no? Que tenemos que trabajar para sacar de nosotros todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Cosas tales como la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia. Colosenses 3:5 está esto. Pero el versículo 8 agrega que tenemos que dejar, sigue la lista, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, los insultos, las palabras deshonestas. Esto no queda acá porque el versículo 12 también continúa la lista y dice que tenemos que hacer un ejercicio constante y practicar. ¿Qué? Misericordia, compasión. Se está armando la lista. La bondad. Debemos ser humildes, amables, buenos, pacientes, tolerantes. La lista se va agrandando. Misericordia, como vimos en la historia recién. Es un gran trabajo estar enfocados en la vida de Cristo, haciendo estas
prácticas de forma constante. Es un gran trabajo, es un buen trabajo, es un hermoso trabajo. También es fácil que nos desenfoquemos y no entendamos muchas riquezas de Dios. Y ahora hablando de que nos desenfoquemos de Dios. Y no entendamos realmente muchas de las riquezas que Dios tiene para nuestras vidas, que se nos aparecen, que nos interrumpen, y que nosotros no queremos mirar, sino que miramos para otro lado. De hecho, algo que sucede también y que tiene que ver con nuestra naturaleza, muchas veces leemos e interpretamos la Biblia o las cosas de acuerdo a lo que queremos nosotros y de manera egoísta. Leemos la Biblia con un horrible egoísmo, porque nuestra carne está impregnada de olor a soberbia. Porque somos individualistas, ingratos y mezquinos por naturaleza. Por eso tenemos un trabajo constante. La lista que recién te estaba diciendo. Por ejemplo, cuando leemos 1 Corintios 13, la parte que habla sobre el amor, muchos leemos, muchas veces nos pasa, pensando en cómo debe ser el amor que deben recibir, o mejor dicho, pensando en cómo debe ser el amor que debemos recibir, en vez de pensar en cómo dar el amor. En vez de pensar, tengo que amar sin egoísmos, pensamos, tienen que amarnos a nosotros sin egoísmos. No pensamos en nosotros amar hacia afuera, sino en cómo nos tienen que amar. Así tiene que ser el amor que tienen conmigo. Así me tienen que amar. De manera egoísta no leemos. Porque es más difícil pensar que yo debo amar sin orgullo, que yo debo amar con paciencia, etc. Porque algo que cuesta es pensar que mi responsabilidad es ser paciente, benigno, sufrido, sin envidias. Es muy difícil pensar que mi responsabilidad es amar sin ser presumido, sin orgullo, sin ser jactancioso. Es muy difícil pensar, nos cuesta pensar que mi responsabilidad es amar sin irritarme, sin ser rencoroso, etc. Entiendan, ¿no?, que a veces leemos egoístamente. Sufrido yo, nunca. Que sufra el otro, pero yo nunca. Yo tengo que ser sufrido, sufrir para amar. No, tienen que sufrir para amarme. Nosotros interpretamos, leemos la Biblia en clave egoísta, en modo egoísmo. Y nos cuesta, ¿no? Pero por eso es un trabajo que debemos todo el tiempo practicar en nosotros a la manera del Señor, ¿no? Por otro lado, también pensamos, siguiendo con 1 Corintios 13 sobre el amor, que se refiere al amor entre una pareja, entre un matrimonio, o se refiere al amor en una relación amorosa entre dos personas de manera humana. Lo cual de alguna manera es totalmente falso, porque 1 Corintios 13 no se refiere a eso, aunque muchas veces lo utilizamos. Sino que 1 Corintios 13, cuando habla del amor, habla en referencia al capítulo 12, de cómo nos debemos manejar todos en la congregación de los santos, o cómo nos relacionamos cada uno en la iglesia o cuando nos juntamos en la fraternidad o en la confraternidad. Toda la hermosura del amor, todo
1 Corintios 13, habla de cómo debemos organizarnos como congregación y cómo necesitamos al otro, que nos complementa como hermanos en esta fe. Todo el amor, lo hermoso del amor, está basado en el capítulo anterior. Y termina todo en referencia a que debemos darnos al otro para construirnos, para trabajar y para tener misericordia. En la historia que te conté de Jesús, toda esa referencia al amor, la primera persona no la tenía, siguió de largo, la segunda persona no la tenía, siguió de largo, la tercera persona sí. Estaban los tres cercanos, pasaron por ahí. Pero Jesús le da esa vuelta, ¿no? Que prójimo no son los que está ahí al lado, sino es aquel que decide ser cercano a ese alguien que lo necesita. Eso es amor, eso es misericordia. Porque es más fácil pensar en el amor humano entre dos personas. O podemos hacerlo como una pregunta. ¿Por qué es más fácil pensar en el amor humano entre dos personas? Porque pensamos como terrenales y siempre esperamos que el otro nos ame, para nosotros sentir algo, para mi propio placer. Y el ser humano está chipeado desde la caída para buscar el placer egoísta, de que el otro me dé a mí. Por eso siempre pensamos en una pareja que nos satisfaga. Pero esto no es Corintios 13. Te equivocaste si pensaste así. Reenfoquemos nuestra mirada según Dios. No quiero generalizar, pero quiero que replanteemos y pensemos, ¿no? Juntos estas cosas. Y yo sé que quizás es difícil de escuchar estas cosas, de escucharlo, pero es lo que nos sucede como humanos, al punto tal que muchas veces hasta nos cuesta admitir que es así. En nuestro egoísmo, nuestros egoísmos, nos desenfocamos. Perdemos de vista que amar a Dios incluye, sí o sí, amar a los que nos rodean. Sí o sí, incluye. Otro caso, hablando de Corintios, primera de Corintios, unos capítulos antes, el 11, habla sobre el pan y la copa del Señor, de la institución de la cena, pero no es ninguna institución, no fue instituido nada, si bien fue confirmado, esto fue escrito para que los cristianos no se maten de manera egoísta. No se maten mientras almorzaban o cenaban. Repito, 1 Corintios 11, pueden leer del 17 al 34. El subtítulo es Institución de la Cena del Señor, pero el subtítulo son agregados para poder seguir la lectura. Pero fue escrito, ¿sabes para qué? Para que no se maten mientras almorzaban o cenaban, estando juntos, cuando se organizaba la festichola del domingo, el día del Señor, no se maten todos los del camino de la fe. Pablo escribió lo del pan y de la copa para que no se maten cuando se reúnan, no se maten. Porque eran egoístas, que solo pensaban en ellos mismos, en comer lo mejor, en no compartir con el otro. Porque yo traje sándwich de miga, como me gusta a mí, por eso lo traje, y no lo voy a compartir con aquel que trajo
eso que trajo, ¿no? Esas torrejas recicladas del guiso de arroz de la semana pasada. Ojo, yo traje lo mío, no te voy a convidar. Y vos morite de hambre. Sucedían cosas muy similares a estas, pero lo podés leer, y Pablo instituye, según esta palabra, ¿no? Pero lo que hace Pablo es corrige. En esto no los felicito, se están portando mal. El cuerpo del Señor es uno, unidos entre sí, por las coyunturas, los tuétanos, todos juntos, estamos unidos. Después va a Corintios 13, Corintios 12, la iglesia de Cristo, y Corintios 13, el amor, y todo apunta a que cada uno se transforme en el prójimo de aquel que lo necesita. De la misma manera, nosotros a veces no dejamos que nos estorben en nuestro egoísta diagrama del día. Tenemos todo armado, ¿no? Toda la agenda, y no me interrumpas mi agenda, yo la voy a cumplir, no voy a mirar, estás tirado ahí muriendo, te robaron, te golpearon, te tiraron, te desvalijaron, estás ahí medio moribundo, no me voy a parar ni siquiera para llamar al 911, porque yo tengo que cumplir mi objetivo. No dejas que se interponga la salud de la misericordia de Dios para trabajar en tu vida. No tenés amor. No estás cumpliendo con la palabra del Señor. La Biblia dice amar a los demás. La Biblia dice amar a los demás. Pero posiblemente te da como una patada en el hígado cuando ves que otro, peor que vos, peor entre comillas, se saca una mejor nota. ¡Oh! La Biblia dice amar a los demás. O seguramente te pone mal cuando promueven en el trabajo a otro que no lo merecía tanto como yo, como vos, como lo merece mi orgulloso mentón. Dice amar a los demás, pero yo detesto, no puedo mirar al trapito que me quiere cobrar unos centavos cuando estaciona en el centro del lugar en donde vivo. La Biblia dice soportar los unos a los otros, pero cuando un vagabundo nos para en una esquina para pedirnos, lo miramos con asco. No cumplís la palabra, no cumplimos la palabra, hasta en tanto no practiquemos y no seamos el prójimo para aquel que lo necesita. ¿Estás preparado para detenerte? ¿O ya estás preparado por la vida misma y por Satanás para pasar de largo, para mirar para otro lado? Pensalo. Te digo, deja que te estorbe el vagabundo. Dejemos que nos estorbe. Hagamos un alto. Decile unas palabras de vida. Detenete ante tu hermano que te necesita. Ante la persona que te está reclamando salvación. Cuando lo ves, una persona triste al lado tuyo en tu trabajo, está pidiendo auxilio y vos pasás de largo, no. Deja que te detenga en tu rutina y mirá lo que debes mirar. Enfócate en lo que el Señor te pone por delante para tomarte esos minutos que salvará la vida de ese alguien que necesita de un prójimo que sos vos. Dejemos que Dios estorbe esa rutina que nos lleva directamente
a olvidarnos, a ser insensible, a olvidarnos de la sensibilidad a todo. Dejemos ser estorbados por todo lo que viene Dios y nos presenta en el camino. Deja que Dios estorbe tu rutina egoísta. Deja que Dios intervenga en tu hoy, en tu día, en tu caminar. Dios lo hace, pero vos no lo permitís. Dios ama interponerse en tu camino y ama darte propósitos para cumplir. Dios ama cortar tu rutina que te lleva a la perdición y a desenfocarte del amor de Dios. Pasar de largo es como huir de tu responsabilidad. Es como huir de la responsabilidad que tenemos. Pasar de largo es no querer mirar lo que debemos mirar. Es mirar para otro lado, huyendo de una responsabilidad. Que Dios estorbe tu enfoque egoísta, hasta que ese estorbo sea un modelo de vida, entregado hacia quienes lo necesitan. Hacia quienes lo necesitan, ¿no? Cuando ejerces o debes ejercer, tenés que ejercer la práctica de ir a la gente, ver a la gente, tener misericordia, compasión, verificar que se recupere. Vas a ver que eso que llamas estorbo, de pronto se va a transformar en responsabilidad, en deber, en propósito. Ya no vas a pasar de largo. Va a formar parte de tus objetivos. El último punto de esta historia que quiero que revisemos juntos es que ir cerca de la gente, ver a la gente, tener misericordia o compasión de las personas y verificar que se levante, es exactamente lo que Jesús considera amar. Cuando comienza el relato sobre el prójimo, que arrancamos con esta historia, leemos lo siguiente, que debemos amar a Dios de manera suprema y a las personas como a nosotros mismos. Eso habla Jesús con el cuestionador que te conté al principio. Y queda sentado, ¿no? Debemos amar a Dios de manera suprema, por sobre todas las cosas. Y a las personas y al prójimo como a mí mismo, como uno mismo. Y el cuestionador hace la primera pregunta, ¿no? Al principio del relato hace esta pregunta que da pie a la historia de Jesús, de este robo terrible. Y la pregunta del cuestionador es, ¿quién es mi prójimo? Ahora, si no sabía quién era el prójimo, el cercano, obviamente ni siquiera practicaba el amor a ese otro que ni siquiera sabía quién era. Entonces no practicaba ni siquiera el amor por el otro. Y mucho menos sabía cómo practicar ese amor. Pero como te dije antes, amar a Dios siempre, siempre, siempre incluye amar al prójimo. Siempre. Siempre. Y la respuesta en este relato de Jesús fue clara. Cuando hace este relato que te conté, de este robo infernal, la respuesta que da es ¿cómo se ama? ¿Cómo en la historia lo resuelve? Yendo a la gente, viendo a la gente, teniendo misericordia de las personas, compasión.
y verificar que se recupere, que cobre aliento. Y hacerle también un seguimiento, si se quiere, una responsabilidad grande. Estas son las tareas del prójimo. Y el prójimo eres tú. El prójimo soy yo. Te podés transformar en el prójimo de alguien que lo necesita. Eres el prójimo del que está caído. Eres el prójimo del que está desesperado. Eres el prójimo del que está dolido, del que está golpeado, del que ha sido asaltado, del triste, del deprimido, del apesadumbrado, del dolido, del desconsolado, del afligido, del abatido. Eres el prójimo de aquel que lo necesita. Por eso, en el relato, una de las últimas partes, cuando culmina, justamente dice esto. ¿Quién de estos tres es el prójimo del que está ahí tirado? De estos tres, el prójimo del que está ahí tirado es el tercero que pasó. O sea, el prójimo del que está tirado es el que se acercó. Lo vio, tuvo compasión. ¿Quién es el prójimo del que lo necesita? El tercero, que podés ser vos. Vos podés ser el prójimo, ese que se detenga de aquel que lo necesita. Hoy podés ser el prójimo de alguien que te necesita. Dejá de mirar para otro lado y dejá que las intervenciones de Dios en tu vida sea una responsabilidad. Para que ya no sea un estorbo, sino que sea un propósito en tu vida. Vivir con amor hacia el que lo necesita. Salí de esa locura de buscar siempre tu propio bien. Salí de la baldosa de comodidad. Salí un poco del termo, mirá un poco más allá de tu ombligo, no seas egoísta y pensá como Cristo. Acércate al otro. Mirá atentamente lo que está sucediendo. Mirá al otro. Dale una mirada que tanto lo necesita. Necesita saber que estás, que lo tenés en cuenta. Tené misericordia, sé compasivo ante lo que está pasando y sucediendo e interesate por la recuperación de ese otro. Ora conmigo. Oremos para que seamos esos prójimos de aquellos que nos necesitan. Padre, ayúdanos, guíanos y que podamos atesorar esta palabra para poder hacer esta reacción en cadena para la transformación de las personas y que puedan venir a tu salvación a través de la acción de ese amor que viene de ti, mostrando quiénes somos en ti, salvos en ti, personas que te aman a ti, que tienen el amor incorporado, la compasión, la vida tuya, y que la expresamos y que podemos expresarlas para que la gente llegue a ti y a esta cadena, esta reacción en cadena de salvación, de amor, de gloria, de misericordia, de salvación, de transformación, que cada uno pueda entender que es el prójimo de ese otro que tanto lo necesita. Que no miremos para otro lado, sino que cada uno pueda tener esa responsabilidad sanadora para seguir trabajando en las vidas de aquellos que necesitan hoy con urgencia la presencia de un Salvador. Gracias, Padre, te amamos y que esta palabra sea una semilla en cada uno y que se transforme en una verdadera cosecha. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.